¿Cuántas veces puede un presidente mentir en una entrevista y hacerlo con todo el aplomo? Puede ser hasta más de 15. Vamos a ver. Vamos a hablar sobre la entrevista espectacular que hizo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, con Ana Rosa Quintana en Telecinco. La entrevista no tiene desperdicio. Y sobre todo no tiene desperdicio porque la indignación del presidente Sánchez ante las acusaciones de mentir se vio regada con una ristra de mentiras de tal calibre que las he tenido que apuntar. Así que vamos una por una. Primero, el presidente dice que él ha utilizado el Falcon como cualquier otro presidente y que hay que ver cómo se le ataca por eso. Es completamente falso. Es un dato que utiliza el Falcon muchísimo más que Zapatero, Rajoy, Aznar y González jamás lo utilizaron. Se habla de 5 viajes mensuales, datos estos oficiales. Habla el presidente del gobierno, dice que en las tertulias hay un 90% y se queda corto de mensajes conservadores o de derechas. Un 90%. Atención, porque eso lo dice un presidente que controla la televisión pública en la que se veta a las personas del entorno conservador a la mínima, que controla, por supuesto, la SER, El País, los medios cercanos como Cuatro, La Sexta, los medios digitales de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble, ¿verdad? Y sobre todo porque todos hemos visto en todas las tertulias en las que yo, por ejemplo, he participado, que siempre hay dos personas que son más del entorno de la izquierda o de la ultraizquierda y las personas de centro derecha o incluso está escorado más hacia la izquierda porque normalmente también ocurre que hay personas más cercanas a un centro, digamos, socialdemócrata. Bien, pero eso es una evidencia. 90% dice el señor y que dice que se queda corto. Alucinante. Adicionalmente, él constantemente utiliza decir que lo que él dice son hechos y lo que dice Ana Rosa en la entrevista son opiniones, que es una manera de quitar valor a cualquier cosa que se le critique, porque él es el que certifica lo que es un hecho y ella lo único que da son opiniones y las opiniones, bueno, todo el mundo tiene una. Es interesante porque dice que él jamás dijo que no dormiría si tuviese a Podemos en el gobierno y utiliza el subterfugio, efectivamente, de decir que habló de energía, de Hacienda, de seguridad social, pero tiene a ministros de Podemos en trabajo, que es la seguridad social, entre otras cosas, por mucho que haya creado un ministerio de la seguridad social, que no deja de ser una secretaría de Estado mal subida. Pero la realidad al final es que vicepresidente de Podemos, ministra de Igualdad de Podemos, la persona a cargo de la Agenda 2030, que es uno de los factores más grandes de presupuesto, también de Podemos, el ministro de Consumo, todos de la ultraizquierda. Bueno, parece como si eso no fuese importante, pero bueno. Luego dicen que es que a él le insultan porque le han llamado personaje. Nunca he visto que llamar personaje a alguien sea un insulto, pero recordemos que él llamó indecente a Rajoy. Es curioso también porque dice algo absoluta y totalmente falso, que es que Esperanza Aguirre le ha acusado de sumar muertos. Eso es completamente falso. Y nos recuerda que él ha ido a la República Dominicana en Falcon para una cumbre internacional. No, señor. Ha utilizado una cumbre internacional para organizar toda una lista de viajes adicionales alrededor de todo ello de la Internacional Socialista, que no tiene absolutamente nada que ver. Es más, el número de personas que se ha llevado también es algo que es perfectamente criticable. Es importante también recordar que él constantemente acude a decir que él cambia de opinión, pero no miente. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Cuando dice que él cambia de opinión, pero que no miente, lo que está poniéndose es como el líder mesiánico. Ustedes no saben, vosotros no entendéis.
yo sí que sé, me estoy sacrificando y estoy cambiando de opinión por el bien del país. Cambio de opinión sobre la Fiscalía, cambio de opinión sobre la Ley de Memoria Democrática, cambio de opinión sobre la Ley de Vivienda, cambio de opinión sobre la Ley de sí a sí, cambio de opinión sobre la malversación, sobre la sedición, cambio de opinión sobre el control por parte del poder político de organismos internacionales. El cambio de opinión por tu bien y no lo entiendes. Hay que ver cómo eres. Y los demás mienten. Pero es curioso, porque él utiliza como ejemplo de mentira algo que jamás se ha hecho. Él dice que España invadió Irak. ¿De dónde ha salido eso? Eso es una falsedad y además es una mentira absoluta, absoluta. Continuemos. Adicionalmente, él dice que él no ha pactado con Bildu. Por supuesto que no ha pactado con Bildu, solamente ha llegado a acuerdos puntuales para leyes que están mejorando la vida de los ciudadanos. Un momento. ¿Me está diciendo el presidente que incluir en la Ley de Memoria Democrática como torturas las acciones del Estado contra ETA hasta 1983 y su investigación, eso se le ha ocurrido a él y no lo ha pactado con Bildu porque lo necesitaba para la legislatura? ¿Me está diciendo que cuando decía su portavoz del gobierno que Bildu, Esquerra Republicana y Podemos son los socios preferentes del gobierno? Eso no es cierto. Y me está diciendo que la parte de la ley de vivienda que ampara la ocupación, que fue una exigencia de Bildu, eso no tiene nada que ver con acuerdos con Bildu o con pactos con Bildu. ¿Pero de dónde ha salido eso? Es curioso porque además él habla constantemente como si la reducción de los delitos de malversación y los indultos que ha hecho y la eliminación de la sedición fuesen todos la misma cosa. Recordar que la reducción de las penas por malversación vienen, entre otras cosas, por un escándalo absoluto que fue el de los ERES en Andalucía, que es el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en España, que es del PSOE. Y lo importante es que él ahí habla del caso Gürtel, pero curiosamente no nos habla de todos esos cambios legislativos en los que lo que está haciendo es reducir las penas de malversación, la de sedición, eliminarla y, por supuesto, indultar, que es algo que decía que él no iba a hacer. Claro, todo eso dice que son cambios de opinión. Pero alguien nos tiene que explicar qué es eso de cambiar de opinión sobre las penas de malversación en un político que se define a sí mismo como limpio. Curioso, ¿verdad? Habla de la importancia de quitar banderas. Si se quita una bandera LGTBI, se está haciendo una acción que inmediatamente elimina derechos y que es un símbolo esencial que lo que hace es eliminar también los derechos civiles de todas estas personas, por supuesto que los tienen y los deben continuar teniendo. Bueno, curiosamente, el Partido Socialista gobierna en más de 70 municipios con separatistas que eliminan la bandera de España en sus consistorios. Eso para él no elimina derechos, eso no entra dentro de la eliminación de derechos, eso es una anécdota, pero eliminar de un consistorio la bandera LGTBI, eso sí, inmediatamente acaba con los derechos civiles de las personas. Recordemos que los derechos no son de los colectivos, los derechos son de los individuos y que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, pertenezcan o no a un colectivo. Es interesante que hable de la primera ley de violencia de género como si fuese algo excluyente y solamente del Partido Socialista, cuando se aprobó con todos los partidos y por unanimidad absoluta. Y es curioso que no quiera recordar que fue con el Partido Popular cuando se tomaron las primeras medidas legislativas para combatir la violencia de género antes de que gobernase Zapatero. Interesante. Pero es curioso que nos hable de 21 millones de afiliados y no nos diga que de esos 21 millones de afiliados, 20,9 de hecho, trabajan menos horas que los 19 y pico que había antes. Y yo me acuerdo
que el señor Sánchez y UGT y Comisiones Obreras y Podemos decían que no se crea empleo, se trocea cuando las horas trabajadas eran inferiores y las horas trabajadas no se han recuperado. Por lo tanto, el señor Sánchez, volviendo a lo que usted decía, no se está creando empleo, se trocea. Interesante también que diga que 1 de cada 2 contratos son estables. Ojo, porque con el subterfugio de los fijos discontinuos lo único que ha hecho ha sido disfrazar la temporalidad, y lo que no dice es que la duración media de los contratos ha bajado de 60 días a 42 días y que datos de la EPA, el número de personas, de esos 20,8 millones de afiliados que tienen un contrato fijo a tiempo completo, no llega ni a la mitad, y desde luego no ha mejorado. Esta es la clave, es que no ha mejorado, ¿vale? Lo más importante también es que él cuenta que la congelación de las pensiones, y lo dice con toda la tranquilidad, su mentira más increíble es que la congelación de las pensiones fue una decisión del Partido Popular cuando la hizo el Partido Socialista en 2011 con Zapatero en el gobierno, y él la votó como diputado. Esto es absolutamente increíble. Ella ha creado el subterfugio de hacerle creer a su votante que en el año 2008 al 2011 gobernaba el Partido Popular y que los recortes, la congelación de las pensiones y el desastre económico, todo eso es culpa también del Partido Popular. Curioso, ¿verdad? Es alucinante también que él diga que el Partido Popular ha estado en contra de que el Pacto de Toledo esté en marcha y se apruebe y se hagan las cosas que se acuerdan en el Pacto de Toledo. Es falso, es completamente falso. Adicionalmente, aterra escuchar cuando le pregunta a Ana Rosa si considera que el fin justifica los medios, y dice: depende. Él cambia de opinión y el fin justifica los medios, depende. Él cambia de opinión y por lo tanto lo que te promete no te lo puedes creer. Y segundo, el fin justifica los medios, depende. Si quiere una ley de vivienda y tiene que amparar la ocupación, lo hará. Si quiere reducir la malversación, lo hará. Si quiere eliminar la sedición, lo hará. Y por supuesto, si quiere introducir en una ley de memoria democrática, equiparando las supuestas torturas de la Guardia Civil a las acciones terroristas de los etarras, eso también lo hará. Depende. Es interesante además que luego ya entra todavía de manera más evidente en la mentira económica. La mentira económica ya es la bomba. Dice que somos la principal economía creciendo de Europa, sin el más mínimo problema, y es falso. Es falso. Hay muchas economías, más de 6 economías de Europa que crecen más que España ahora, pero es que España no está creciendo. Claro, él dice lo siguiente: se puede analizar la economía de 2 maneras. Una, desde que yo tengo la legislatura, desde el año 2019, o comparado con la media de Europa. Y vamos a comparar con los países europeos. ¿Y qué es lo que compara? ¿Compara el año 2022-2023? No. Si quiere comparar con la media de Europa, debería comparar con la media de Europa en crecimiento. ¿Y cuál es la evidencia? Crecimiento del PIB 2019, primer trimestre 2023, cero absoluto, para un aumento de más de 340.000 millones de deuda, y eso tirando de 79.000 millones de fondos europeos, más el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Porque cuando él se compara con otros presidentes, siempre se olvida de esto, que ni Zapatero ni Rajoy tuvieron el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, ni mucho menos los fondos europeos. O sea, que con todo eso, tirando con vara de rey, crecimiento cero, y de hecho muy por detrás, porque claro, él mismo reconoce que acabamos de recuperar el PIB del año 2019 en el año 2023. Acabamos de recuperar el PIB, resulta que somos los últimos. Somos los últimos, por lo tanto no somos los que más crecemos. Pero es interesante porque además dice algo que es alucinante. Dice, no, es que se ha reducido significativamente la tasa de paro juvenil y se ha reducido significativamente la tasa de paro, pero no se compara con la Unión Europea en eso. ¿Y por qué no se compara con la Unión Europea? Porque
que hemos perdido convergencia con respecto a la Unión Europea. Todos los países han reducido masivamente el paro, Grecia ha reducido mucho más el paro que España, y España se queda por detrás en ese proceso de mejora. Claro, entonces resulta que nos está hablando de un récord de empleo y una tasa de paro que es mala en términos absolutos, menos horas trabajadas, pero además empeoramiento de la duración de los contratos y mayor temporalidad si miramos los contratos, incluidos los fijos discontinuos, porque llamar fijo a un fijo discontinuo, pues lo podrán llamar todo lo que quieran, pero no lo es. La evidencia al final es que lo que nos está contando es una mentira sobre la economía. Nos ha dicho que está España reindustrializándose cuando la producción industrial está completamente plana y no se está generando nueva industria, se está echando industria con sus políticas. Y nos habla de que todo el mundo le pregunta por la fantástica inflación que tiene España. Y resulta que la inflación acumulada de España es el 14,8% desde que gobierna y que además el dato de inflación último simplemente se beneficia por el efecto base, es decir, que no es que esté bajando los precios, sino que como venimos de tener mucha más alta la inflación, ahora parece que es más baja, pero siguen subiendo los precios. De hecho, los precios en junio llevan 5 de todos los meses, de 6 meses del año, 4 meses subiendo de los 6. Es importante también entender que cuando él dice que no ha cambiado de posición con Marruecos, está engañando a todo el mundo, está mintiendo. Ha cambiado específicamente de opinión con respecto al Sáhara y además lo ha hecho generando un conflicto diplomático con Argelia, nuestro principal suministrador de gas. Y no se genera un conflicto diplomático con Argelia si no se ha cambiado de opinión con respecto al Sáhara, es que es bien obvio, ¿no? Yo creo que además, cuando habla de economía, él está constantemente haciendo el siguiente truco trilero, ¿no? Olvídate del año 2020, fíjate solamente el año 2022, como si el piñazo que se metió a la economía española en el año 2020 no importase, ¿no? Es más importante, entre comillas, que lo que estamos haciendo es crecer, pero claro, es que no estamos creciendo, estamos rebotando. Luego, él siempre ignora el mayor estímulo monetario y fiscal de toda la historia, que no tiene nada que ver con su política, sino que viene todo de Europa. También ignora el masivo aumento de deuda. 0 crecimiento de PIB 2019, primer trimestre de 2023, incremento del 13% de la deuda pública. Y sigue aumentando la deuda pública porque ha dejado en mayo un aumento en el que ya la deuda pública está por encima del propio objetivo del gobierno. En realidad, lo que hace en toda la entrevista es acudir a faltar a la verdad. Señor Sánchez, eso usted podrá llamarlo cambiar de opinión, podrá llamarlo como quiera, pero la realidad es que punto por punto lo que sale son 15 ocasiones en las que ha faltado a la verdad empíricamente e incuestionablemente. Y eso no es ser un político limpio.